San Juan 23, el Papa del Espíritu Santo. En el 58 se le cede a él la silla de San Pedro, toma el papado, ¿verdad? Y era un papa de transición. Y entonces resulta que al primer año de su ministerio en la cátedra de San Pedro, dice, convocó al Concilio Vaticano II, que fue un parteaguas en la vida de la iglesia, y le preguntaron, pero ¿cuál sería la finalidad de este concilio? Pues esto es algo muy complicado, y pues como lo veían en él nada más así como de paso, ¿verdad? Y se acercó a una ventana y abre la ventana, dice que se asoma, dice, para que entre aire fresco. Y ese aire fresco es el Espíritu Santo. Y él decía que quería un nuevo Pentecostés para la iglesia. Y luego, ya que estaban con todos los preparativos y todos los temas que presentó y que se iban a ver, pues eran muchos, le dicen, Santo Padre, pero no lo vemos factible que empiece en el 63. Dice, bueno, entonces que empiece en el 62. Y comenzó en el 62 y él murió ese año, ¿verdad? Y cuando el Espíritu Santo llena a una persona, la transforma, ¿verdad? Y era un hombre del Espíritu, pero muy humano, muy simpático. Hay una anécdota que recuerdo les voy a contar dos. Era un encuentro con un rabino muy importante. Entonces tenían que ir a la sala de la conferencia, y pues estaba a la puerta y pues nomás cabía una sola persona. Y el Papa pues era bastante gordito. Y entonces pásele, decía el Papa, y el rabino, no, pase usted primero, ya estaban ahí. Entonces dijo el Papa, que pase primero el Antiguo Testamento, ¿verdad? Ya pasó el rabino y luego ya entró él. Y en otra también, en una procesión, estaban unas monjas ahí, creo que eran francesas, y dice, madre mía, dice, qué gordo es el Papa. Entonces, pero pues en francés, dice, al fin que verdad. Y él se paró, pues sabía hablar varios idiomas, y dice, le entendí, madre, no es un desfile de modas, le digo. Entonces, pues la verdad es un Papa del Espíritu, y un hombre que amó la pobreza, se consagró a la pobreza y dijo, quiero morir pobre. Y dejó una herencia. Su herencia alcanzó para dárselo a sus 14 hermanos, creo que eran 14, a cada quien le dejó $20. Esa es su herencia, porque era todo lo que tenía, ¿verdad? Entonces, sí, pues, así que se consagró a la pobreza. Y pues bueno, el Espíritu Santo quiere hacer maravillas en nosotros. Entonces, vamos a comenzar con esta oración que el papá de Juan Pablo II, cuando él era adolescente, se acercó, ya no tenía a su mamá, se acercó y le dijo que estaba batallando con las materias de la escuela, y el papá le regaló, porque esto lo contó el Papa Juan Pablo II en un congreso, y le regaló esta oración y le dijo, rézala. Y cuando el Papa platicó esto en ese congreso, dice que desde ese entonces la ha rezado todos los días de su vida, aún siendo Papa, ¿verdad? Así que empezamos con esta invocación. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo de actuar, lo que debo de hacer para la gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Amén y amén. Pues este es el quinto paso para vivir esa vida nueva que hemos estado reflexionando en días pasados. Esa vida victoriosa, esa vida plena que Dios quiere para nosotros. Consiste ese quinto paso en recibir al Espíritu Santo, promesa de Dios para todos los que creen en Jesucristo. Jesús dijo, en verdad les digo, es necesario nacer del agua y del Espíritu
para entrar en el reino de Dios. Necesitamos nacer del Espíritu Santo para experimentar la vida del reino de Dios. ¿Y cuál es la vida del reino de Dios? Dice San Pablo en Romanos, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino es gozo, paz, ¿y qué más? Y justicia, gozo, paz y justicia, ¿verdad? Ese es el reino de Dios que nos da el Espíritu Santo, ese gozo, esa paz, esa plenitud de vida. ¿Por qué necesitamos al Espíritu Santo? No podemos crecer espiritualmente sin el Espíritu Santo. ¿Vamos de acuerdo? No podemos alcanzar la santidad sin el Espíritu. No podemos comprender la palabra de Dios sin el Espíritu. No podemos orar eficazmente sin el Espíritu. No podemos dar testimonio de que Cristo vive sin el Espíritu. Y no podemos declarar que Jesús es Señor sin el Espíritu Santo. Por eso necesitamos el Espíritu Santo. ¿Quién quiere el Espíritu Santo? Yo, todos, ¿verdad? Bueno, amén. ¿Quién es el Espíritu Santo? Sabemos que se le representa con varias imágenes, ¿sí? Como el fuego, allá en Pentecostés que llegó como fuego, el agua que vimos en la lectura de Ezequiel, ¿verdad? Esa agua que brota del templo, como viento, como aceite, como una paloma, pero no es eso, es una persona, ¿verdad? No es una persona. Me acuerdo una vez que estaba dando, creo que era este tema, sí debe haber sido este tema, y casi estoy seguro que fue ahí en San Juan de Dios. Y conocen al Espíritu Santo y una persona dijo, sí, es una estación de tren que está aquí en Jesús María. Sí, le dije, no, este es el Espíritu Santo, ¿verdad? Sí se llama así esta estación de tren, ¿verdad? Y también pasó así con los, en los primeros comunidades cristianas. San Pablo dijo, conocen al Espíritu Santo, y dijeron, ni siquiera sabíamos que existía el Espíritu Santo. Pues es la tercera persona de la Santísima Trinidad, la más grande, una de las más grandes revelaciones que hemos recibido con la venida de Jesucristo. Vemos en Mateo 3:16, dice, bautizado Jesús salió luego del agua, y he aquí que se abrieron los cielos y vio al Espíritu Santo. Ay, Dios mío, hoy quiero que se abran los cielos, ¿verdad? Que se abran los cielos. Vio al Espíritu Santo descender como paloma y venir sobre él, mientras una voz del cielo decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo mis complacencias. Que se abran los cielos, ¿verdad? Y que descienda la lluvia del Espíritu Santo sobre nosotros. Bien, el Espíritu Santo entonces vemos que es una persona. Esta frase que normalmente usan los sacerdotes al iniciar la misa, pues es una frase de San Pablo a los Corintios. 2 Corintios 13:13 dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo permanezcan con todos ustedes. Entonces ya la gracia del Señor Jesucristo ya lo vimos, ¿verdad? En la tercera verdad, su salvación, el amor de Dios, también lo vimos en la primera verdad, y la comunión del Espíritu Santo. Entonces, al momento que dice comunión, está hablando, una traducción también del original griego, también nos dice que se puede traducir como el compañerismo del Espíritu Santo. Es nuestro compañero, que Jesús dijo. Entonces, nosotros no podemos tener comunión con una fuerza, con un viento, con un árbol, con una roca, sino con una persona, Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 684, el Espíritu Santo con su gracia es el primero que nos despierta en la fe. No obstante, es el último en la revelación de las personas de la Santísima Trinidad. Y por mucho tiempo se le nombró a él el gran desconocido. Pues este es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios. Por eso lo confesamos en el credo. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Y entonces, como Dios
Entonces el Espíritu Santo tiene todos los atributos de la divinidad. La omnipresencia, ¿qué más? Omnipotente, omnisciente, ¿verdad? Entonces, es omnipresente el Espíritu Santo. Salmo 139, 7, 8 nos dice, ¿a dónde iré para estar lejos de tu Espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subo al cielo, ahí estás tú. Si me tiendo en el abismo, estás presente ahí. Siempre vas a estar ahí. Así que no me puedo esconder. Así que el Espíritu Santo me persigue, ¿verdad? Me acompaña. Va a mi lado. Es omnipresente. Es creador el Espíritu Santo. Salmo 104, verso 30. Si envías tu Espíritu, son creados y renueva la superficie de la tierra. Y podemos leer en los primeros 2 versos de la Biblia, en el Génesis, donde dice que la tierra era un caos, era toda oscuridad, y el Espíritu de Dios aleteaba sobre la superficie de la tierra. Y entonces vino la creación. Ahí estaba el Espíritu Santo en la creación. Algunas características del Espíritu Santo nos enseña. Jesús dijo, les enseñará todas las cosas que yo les he mostrado, de las que les he hablado. Desde el Antiguo Testamento leemos, Nehemías 9:20, les diste tu buen espíritu para hacerlos sabios. No les negaste el maná y les diste agua para su sed. Entonces el Espíritu viene a enseñarnos. Como lo que decíamos de Papa Juan Pablo II, bueno, no entiendo esto, Señor, explícame, inspírame, ilumíname, ¿verdad? Y realmente cuando viene el Espíritu Santo empezamos a entender muchas cosas. Y yo pues bueno, en mi historia personal, pues yo no había leído la Biblia, ¿verdad? No había leído la Biblia, sino a medida que la fui leyendo después de haber, que oraron por mí para recibir esa nueva efusión del Espíritu Santo, pues lo fui entendiendo como me dijo la persona que me evangelizó, son cartas que me escribió Dios, ¿verdad? Pero yo pienso que si yo antes hubiera leído la Biblia, creo que no lo hubiera entendido, porque hay muchas personas que me dices que no le entiendo, ¿verdad? No le entiendo. Entonces, tenemos que abrirnos, porque el hombre natural, que dice es 1 Corintios 2:14, el hombre natural no comprende las cosas del Espíritu. Necesitamos entenderlas espiritualmente. Y fue el Espíritu Santo el que inspiró las Escrituras. Nos guía, que tu Espíritu bondadoso me conduzca por una tierra llana, ¿verdad? El Espíritu los guiará a la verdad completa. Nos guía. Y hay una historia que tiene que ver con una bahía para entrar a Nueva York. Dicen que es muy angosta, pero tienen que entrar los barcos. No recuerdo cuántos kilómetros son de distancia, pero tienen que entrar los barcos. Entonces es muy peligroso porque se desvían tantito, pues chocan y se estrellan y se hunde el barco. Entonces un ingeniero dio allá al fondo del mar poner un tubo y para recto, ¿verdad? Para que guiara así. Entonces mandando señales, ¿verdad? Y entonces acá con su maquinita. Entonces ahí está el tubo, ahí se va guiando, ¿verdad? Va guiando. Entonces, si le mueve tantito al barco para tiene que ser por acá, así. Entonces necesitamos el Espíritu Santo. Así yo cuando Liz va de compra le digo, Espíritu Santo, guíala hacia las frutas y hacia las verduras, ¿verdad? Porque luego vienen, por ejemplo, allá a la sección de la ropa y para que el Espíritu Santo le diga, que se venga para acá, para que no se me distraiga, ¿verdad? Si úngela, Espíritu Santo, úngela, llévala por el buen camino, ¿verdad? Entonces, así también nosotros necesitamos que el Espíritu Santo nos guíe y esa vocecita nos esté ahí, para que estemos atentos, ¿verdad? Nos ayuda. Romanos 8:26, igualmente dice, el mismo Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad, porque no sabemos orar como es debido, pero el Espíritu, puse mal ahí Espíritu, no, es el Espíritu, intercede por nosotros con gemidos inefables, inenarrables, incomprensibles, ¿verdad? Pedirle al Espíritu Santo, ayúdame Espíritu Santo a orar.